La invasión de Rusia a Ucrania, un sinsentido que lleva aterrorizando al mundo más de un año, nos ha dejado horribles imágenes y crímenes de guerra. En días recientes se filtró un explícito video de cómo un mercenario del grupo Wagner decapita a vivo con un cuchillo a un soldado ucraniano. Pero, ¿cómo hemos llegado a este desolador escenario? О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год. За Україну і джевеліни, і байрактари за Україну б'ють Русю. Ucrania se separó de la Unión Soviética en 1991 y precisamente para asegurar esa independencia fue que Ucrania mostró su interés de pertenecer a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, luego de que Ucrania renunció al arsenal nuclear que estaba desplegado en su territorio desde tiempos de la Unión Soviética. En 2013, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspendió las negociaciones de un acuerdo político y comercial con la Unión Europea, al parecer por presión de Moscú, y durante semanas estallaron en Kiev protestas que fueron reprimidas violentamente, conocidas como Euromaidan. En 2014, el parlamento ucraniano acabó destituyendo al presidente, algo que Yanukovych llamó un golpe de estado, pero que la oposición reivindicó como una revolución. Esto culminó con el antecedente más reciente de la actual guerra, la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, mientras Ucrania vivía una crisis política. Para justificarlo, Rusia alegó que estaba defendiendo sus intereses y los de los ciudadanos de habla rusa en Crimea, una región donde coexiste una población con fuertes lealtades hacia Rusia, pero donde también tenía una presencia relevante la minoría tártara musulmana. Después, rebeldes prorrusos se levantaron en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y comenzó una guerra civil en la región, que continúa hasta ahora y que enfrenta al gobierno ucraniano contra las autoridades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, que se considera su protector. El gobierno ucraniano lanzó una operación militar contra los separatistas y desde entonces ha habido enfrentamientos en la región. El 21 de febrero de 2022, Putin da un discurso en la televisión rusa, elevando mucho el tono, y habla de un genocidio contra los rusos en Ucrania, de cómo la OTAN ha incumplido sus promesas rodeando a Rusia y de que Ucrania tiene voluntad de desarrollar armas nucleares. Al día siguiente, Rusia eleva aún más el tono, reconociendo la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Exige a Ucrania que no se una a la OTAN y que disuelva su ejército. La madrugada del 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, a lo que Vladimir Putin llamó una operación militar especial. El presidente ucraniano decretó la ley marcial, que incluía la movilización total del ejército y la prohibición de salir del país a todos los hombres de entre 18 y 60 años. Al día siguiente, la situación comenzó a ser crítica. Soldados rusos con uniformes del ejército ucraniano y unidades blindadas sueltas llegaron a los suburbios de Kiev. La amenaza era tan importante que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuvo que ser evacuado a un búnker de máxima seguridad. En un video, Zelensky anunció que se quedaría en Kiev defendiendo la ciudad y se despidió en un emotivo mensaje en el que dijo que quizás esa fuese la última vez que se le veía con vida. Ese mismo día, Europa anunciaba un paquete de sanciones contra Rusia. Del mismo modo, cientos de empresas de todo el mundo anunciaron que cesaban su actividad en Rusia. En un principio, Putin dijo que el objetivo era desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Según el presidente ruso, su misión era proteger a la gente de lo que calificó como un genocidio contra la población del Donbass. Sin embargo,
lo que inicialmente para Putin era una operación rápida para liberar Ucrania, se enfrentó a una inesperada resistencia que incluso ha obligado a su ejército a retroceder de algunas posiciones iniciales que incluyen el asedio a la capital Kiev. Para detener el conflicto, Rusia exigía la desmilitarización de Ucrania, neutralidad y entregar Crimea y el Donbass. Ucrania consideró que estas condiciones eran una humillación. Moscú, afectada por las sanciones internacionales, pero al mismo tiempo sobreviviendo pese a estas, puso entonces en abril su atención en el Donbass. Allí tuvo éxitos iniciales, como la captura de Jersón y Mariupol, y otras ciudades en el sureste del país, pero tras un periodo de aparente estancamiento, durante el cual hubo poco movimiento en los frentes, Ucrania lanzó a finales de agosto y principios de septiembre 2 contraofensivas en el noreste y el sur, que lograron importantes éxitos. Según Naciones Unidas, hasta el 30 de enero de 2022 han muerto 7.110 civiles y al menos 11.600 personas han resultado heridas, aunque la cifra real probablemente sea mucho mayor. Según cifras de la ONU, el 28 de febrero había más de 8 millones de ucranianos refugiados en Europa, mientras otras casi 6 millones de personas permanecen desplazadas dentro del país. Moscú insiste que no busca una guerra. Oficialmente, aún llama a su invasión Operación Militar Especial y afirma que la responsabilidad de la crisis es de la OTAN, aunque Estados Unidos y sus aliados han dicho que la autoridad de la crisis más bien pertenece a Rusia. Putin acusa a la OTAN de violar el Acta Fundacional de Relaciones Mutuas, Cooperación y Seguridad entre la OTAN y Rusia, firmada en 1997, al desplegar sistemas ofensivos de armas en las fronteras de Rusia, específicamente en Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. Putin reclama que Rusia y Ucrania son un solo pueblo. Los ucranianos, entre tanto, reivindican su individualidad como nación y rechazan que la antigua historia en común convierta a su país en parte de la esencia de Rusia. Lo cierto es que este conflicto ha tenido consecuencias a nivel global y durante 13 meses ha puesto en riesgo la estabilidad y la paz mundial. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia cada día pierde más política económica en su región. Cada día se achica más su esfera de influencia debido a que la OTAN quiere asegurar una posición estratégica frente a Rusia. Algunos piensan que es la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, pero le llaman invasión de Rusia. Mientras tanto, Estados Unidos, a cambio de menos del 10% de su presupuesto anual de defensa y sin poner una sola gota de sangre, junto con la OTAN, están viendo cómo su mayor rival geopolítico, además de China, se está desangrando, hasta el punto de que no representará una gran amenaza, al menos en la próxima década. O sea, que ni en sus sueños más húmedos Estados Unidos habría imaginado una situación así. En una opinión personal, es difícil decir quién tiene la razón, pero sí puedo asegurar que no hay bueno ni malo. Todos los países tienen sus propios intereses y todos tienen cola que les pisen. Y en este caso, Rusia se ha sentido intimidada por el expansionismo de la OTAN y la creciente amenaza de que una posición estratégica como Ucrania se uniera a la OTAN. Esto desencadenó el conflicto en busca de proteger los intereses y seguridad de Rusia. Sin embargo, no creo que Rusia haya jugado bien sus cartas, ya que la OTAN no pasaba por su mejor momento, y el constante acoso de Rusia a Ucrania fue lo que provocó que se quisieran unir a la OTAN, y después la invasión unió aún más a la OTAN. Ahora están más unidos que nunca. A Rusia le salió todo mal. Debió dejar que Ucrania comerciara con Europa, tratarlos bien y en general mantener buenas relaciones. De este modo, Ucrania no tendría la necesidad de unirse a la OTAN si no se sintiera amenazada constantemente. Por otro lado, viéndolo desde una perspectiva un poco diferente, el expansionismo de la OTAN pone en alerta a Rusia, lo que a su vez pone en alerta a sus vecinos y les ocasiona el interés de unirse a la OTAN para sentirse seguros. Un círculo vicioso del cual Estados Unidos, con su lucha por un mundo unipolar, también ha sido culpable. Y finalmente, ¿cómo viven los ucranianos en la actualidad? Pues ya no viven, sobreviven, intentan todo lo posible para mantener a los niños alegres y sin miedo.
Mientras al inicio de la guerra había 8 millones de ucranianos refugiados en otros países y 6 millones de desplazados dentro del territorio, más de un año después y sin ver el final de la guerra, el panorama es desolador. Y los que más sufren son los menos culpables, los ciudadanos comunes que viven con miedo e intentan de algún modo buscar la normalidad en sus vidas, mientras ven cómo su país es destruido, sirviendo como campo de batalla en una guerra que no beneficia a nadie más que a las grandes potencias externas.